La bilirrubina es aquella que no ha pasado por ese proceso de conjugación a nivel hepático y por lo tanto se encuentra todavía unida a la albúmina. Y la albúmina ya sabemos que es una proteína que circula en sangre. Por lo tanto, podríamos considerarla la bilirrubina que aún circula en sangre, que va unida allí a la albúmina. ¿Ok? Mientras que la bilirrubina directa es aquella que ya ha pasado por ese proceso de conjugación a nivel hepático, ¿ok? Y posteriormente ya pasa a camino de desecho, ¿ok? Pasa a proceso de ser excretada. Ahora, ¿cuáles son los valores referenciales? Bueno, para la bilirrubina indirecta estaba de 0,2 a 0,8 miligramos sobre decilitro, que es lo normal, mientras que un valor alterado de bilirrubina indirecta es aquella que es mayor o superior a los 0,8 miligramos sobre decilitro. Ahora, ¿qué significado tiene la hiperbilirrubinemia cuando es a expensas de la bilirrubina indirecta? Es decir, una vez yo detecto una hiperbilirrubinemia, es decir, una bilirrubina total mayor a 1,2 miligramos sobre decilitro, como les indicaba, procedo yo a averiguar si es a expensas de directa o la bilirrubina indirecta. Ok, ahora detecté que esa hiperbilirrubinemia va aunada es a la bilirrubina indirecta porque detecté que los valores son superiores a los 0,8 miligramos sobre decilitro. ¿Okay? Yo lo que hago es directamente ya asociar. ¿Y cómo interpretamos entonces cuando es a expensas de la bilirrubina indirecta? Hemólisis como principal causa. Es la destrucción de glóbulos rojos. ¿Okay? Es lo que se ve mucho en la anemia hemolítica autoinmune, en las talasemias, en la anemia, en este caso, megaloblástica, ¿ok? Y drepanocítica, que son condiciones que cuando veíamos hematología completa hablábamos de BSM alterados, por un volumen corpuscular medio, bueno, condiciones en donde los glóbulos rojos tienen una morfología anómala, ¿ok? Y por lo tanto son sometidos a lisis, a autodestrucción, a hemólisis, porque por supuesto es una de las funciones también que guarda el vaso. Entonces, y acá lo figuro como nota. En general, el aumento de bilirrubina inducido por una hemólisis es pequeño y la ictericia, si se produce, es leve. ¿Por qué hago esta aclaratoria? Porque, bueno, por lo general, cuando hablamos de aumento de bilirrubina, una de las cosas, de los aspectos más resaltantes que siempre se les va a instar a ustedes es la ictericia. Y la ictericia no es más que esa coloración amarillenta en piel y mucosas que adopta el paciente cuando las concentraciones de bilirrubina son elevadas. Entonces, no porque por clínica, ¿okay? Un paciente no tenga una ictericia marcada, no quiere decir que no curse con una alteración de la bilirrubina, porque como se indica acá en la nota, la bilirrubina indirecta muchas veces puede inducir una ictericia leve, que si no se evalúa al paciente de forma, digamos, exhaustiva y allí detallada, pudiese pasar desapercibida. ¿Ok? Pero bueno, para que lo tomen en cuenta. No se ve la imagen. ¿No se ve la imagen? No, no. O sea, como que no está compartiendo pantalla. Entonces, importante aquí a destacar, bueno, por eso siempre va a estar acá de forma persistente el consejo de evaluar siempre por interrogatorio y clínica al paciente. Entonces, es importante a destacar que muchas veces estas alteraciones, sobre todo cuando cursan de la bilirrubina indirecta, no siempre pueden generar signos marcados como pudiesen verse en otras circunstancias. ¿Ok? Como es el caso de la bilirrubina directa. La bilirrubina directa corresponde a la que llega al hígado y se torna hidrosoluble, es decir, más propicia para su proceso de excreción. ¿Ok? Y ya ha pasado por un proceso de conjugación a nivel hepático a partir de la bilirrubina indirecta. Es decir, esta ya pasa directamente a la estructura hepática para su proceso de conjugación.
y guarda unos valores referenciales que van de 0,1 a 0,3 miligramos sobre decilitro. Es lo que consideramos normal, alterada cuando los niveles de bilirrubina directa son superiores a los 0,3 miligramos sobre decilitro. ¿Por qué quizás la bilirrubina directa tiene un mayor interés clínico? Bueno, porque cuando nosotros queremos saber qué significa una hiperbilirrubinemia a expensas de la bilirrubina directa, estamos hablando ya de trastornos hepáticos, ¿okay? Enfermedades del hígado. Entiéndase por eso enfermedades inflamatorias agudas como la hepatitis, ¿ok? Enfermedades hepáticas crónicas como la cirrosis, el CA hepático o la mononucleosis, así como también el exceso de AINES, que a largo plazo me genera una hepatitis farmacológica. ¿Okay? Enfermedades de las vías biliares, porque generalmente, ¿okay? Procesos obstructivos como la coledocolitiasis, colecistitis, colelitiasis, ¿okay? La presencia de litos o cálculos renales a través de las vías biliares y que pueden inducir un proceso inflamatorio de la vesícula, que es la colecistitis, ¿okay? Pueden generar aumento de la bilirrubina directa, ¿okay? Por lo tanto, es una de las sospechas más importantes y comunes de la obstrucción de la vía biliar. Como citaba, colelitiasis, pero también, ¿ok? Y ojo a esto, está presente en los CA de cabeza de páncreas o de la vía biliar. ¿Ok? Entonces, ¿por qué destacarle? Si tomamos en cuenta que la bilirrubina directa es la que se conjuga a nivel hepático, si detectamos un aumento de la concentración de esta variedad de bilirrubina, sabemos que hay una afectación hepática, porque si el órgano o la estructura, ¿okay?, anatómica encargada de realizar el proceso de conjugación de la bilirrubina está defectuoso, está alterado, está afectado, el proceso de conjugación va a ser deficiente y por lo tanto esa bilirrubina en lugar de pasar a ser excretada a nivel tanto intestinal por parte de las heces como a nivel renal por parte de la orina, va a aumentar su concentración en sangre. ¿Por qué? Porque las cualidades de la conjugación, que es lo que hace a la bilirrubina más hidrosoluble, no está presente, ella no va a quedar más viable que pues su concentración o su permanencia en sangre. Por ello es que en estos pacientes, a diferencia de los que cursan con un aumento de bilirrubina indirecta, ¿okay?, o que cursan con trastornos hepáticos, como lo es la bilirrubina directa, sí van a tener una ictericia marcada, o en ellos la ictericia sí es más pronunciada, porque obviamente las concentraciones de bilirrubina en sangre, cuando corren a expensas de la directa, son mayores. ¿Ok? Luego tenemos la fosfatasa alcalina. Y la fosfatasa alcalina es la prueba, ¿ok?, que podemos conocer como ALP por sus siglas en inglés. ¿Ok? Y mide la cantidad de esta enzima en sangre. La fosfatasa alcalina es una enzima. Se elabora en mayor concentración a nivel hepático y a nivel óseo. Pero los intestinos y los riñones también juegan, digamos, un papel en su elaboración también. Fíjense que en la mujer gestante, en la embarazada, ¿ok?, la placenta, además de otras, de promover a la producción y elevación de otras hormonas femeninas, también participa en la concentración y puede elevar a la fosfatasa alcalina. ¿Okay? Así que a las mujeres gestantes, a las embarazadas, ¿okay?, no les es de sorprender encontrar fosfatasa alcalina discretamente elevada. Es un hallazgo fisiológico en ellas, en esta población en particular. Y bueno, ya en términos de función, digamos que el papel fisiológico de esta enzima es eliminar grupos de fosfatos. ¿Cuáles son los valores referenciales de la FA o ALP? Que son las siglas
con las cuales podemos conocerla y verla reportada en el laboratorio. De 40 a 129 unidades por litro en el hombre, y en las mujeres oscila entre los 35 y 104. Cuando hablamos de una fosfatasa alcalina elevada, por lo general y de una forma generalizada para ambos sexos, ¿ok? Y edad, se maneja una concentración superior a las 130 unidades por litro. Eso es lo que conocemos como elevación, una elevación de la fosfatasa alcalina. ¿Y qué significado tiene una elevación de la fosfatasa alcalina? Bueno, trastornos hepáticos como la hepatitis, la obstrucción en este caso de los conductos biliares, la cirrosis, el CA de páncreas y también aquí como se destaca en el CA hepático, ¿ok? O en los procesos de metástasis, sobre todo cuando se ve involucrado acá el CA hepático, ¿ok? Puede dar una elevación de fosfatasa alcalina considerable. Enfermedades óseas, y acá cito unos ejemplos más específicos como la enfermedad de Paget, la osteomalacia, raquitismo, tumores óseos o los que afectan las glándulas paratiroideas, ¿okay? Como es el hiperparatiroidismo, puede darme a su vez también una elevación de la fosfatasa alcalina. Sin embargo, unas circunstancias también especiales y particulares, pacientes que están en proceso de recuperación a fracturas, ¿ok? Van a tener elevadas también la fosfatasa alcalina. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta que uno de los papeles de los fosfatos es la incentivación y reparación de estructuras óseas, como mencionábamos anteriormente, por supuesto, es normal encontrar altas concentraciones en sangre. Así que, bueno, esas son las circunstancias más comunes. Unas circunstancias quizás menos comunes, pero no por ellos descartables: la insuficiencia cardíaca, el infarto agudo al miocardio, la mononucleosis, el cáncer de riñón o sea renal, o la septicemia. También pueden elevar los niveles de fosfatasa alcalina. Sobre todo la septicemia, de hecho, cuando nosotros queremos corroborar o medir el grado de gravedad, ¿no?, de circunstancias tan complejas como la septicemia, la fosfatasa alcalina también se utiliza como un medidor de excelencia para este tipo de circunstancias. Y bueno, las mujeres en el tercer trimestre del embarazo tienen altos niveles de fosfatasa alcalina porque la placenta participa en la producción de la misma. ¿Okay? Eso es importantísimo. Entonces, bueno, esto es en sí lo que constituye la química sanguínea, y son todas las pruebas de rutina que vamos a encontrar reportadas en ellas. Valores. Existen mucha diversidad en los valores referenciales, quizás son más diversos de los que veíamos por lo menos en la hematología completa o como pudiésemos haber visto en el uroanálisis. Pero, bueno, consejo que pudiese yo darles a ustedes al momento de analizar e interpretar la química sanguínea. Valores referenciales, aprendérselos al pie de la letra, ¿ok? Número por número. Eso lo va a otorgar es la práctica, ¿ok? En la medida que ustedes vayan, pues, interpretando esto de forma cotidiana, rutinaria, van a ir, bueno, siendo cada día menos dependientes de las guías, ¿no? Yo igualmente les voy a hacer llegar, o bueno, creo que ya la hice llegar a través del grupo, la guía en este caso, iba a decir farmacológica. Tengo el chip todavía del taller de farmacología. Les voy a hacer llegar las guías, ¿ok? Y allí se hace un resumen puntualizado de todos estos valores referenciales. ¿Qué sería oportuno? Que ustedes, cada uno de estos valores referenciales, los traspasen a una especie de libreta, o si lo quieren hacer a través de un medio digital, bueno, también es válido. Recordemos que, bueno, ahorita la tecnología puede servir a nuestro favor si sabemos cómo utilizarlo. Entonces, hacer como una especie de esquema con todos estos valores referenciales para que nosotros, bueno, vayamos familiarizándonos con ellos. ¿Qué pasa? Que a diferencia del uroanálisis, que sí dependemos netamente de nuestros conocimientos para saber interpretarlo, al igual que el coproanálisis,
tanto la hematología completa como la química sanguínea, posee valores referenciales reportados. ¿Ok? Y eso nos los proporciona también el laboratorio. Por lo tanto, pues interesa más que ustedes sepan interpretar las alteraciones, ¿ok? Que los valores en sí. No, por ello quiero decir que, por supuesto, ustedes van a ser incrédulos a los valores referenciales. Porque al fin y al cabo, bueno, mi consejo es que vayan familiarizándose con ellos a través de la práctica. ¿Ok? Pero me interesa más el conocimiento y la interpretación que dan a las elevaciones, a las disminuciones, qué significa cuando un valor está elevado, cuáles pueden ser las causas más comunes cuando encuentro dicho valor disminuido. ¿Ok? Porque eso es lo que va a garantizar el correcto diagnóstico o la asociación diagnóstica que ustedes tengan con el paciente. ¿Ok? Entonces, uno, familiarizarse con las guías que yo les estoy proporcionando. Dos, entre más contacto tengan con estos paraclínicos, mejor. Si tienen la oportunidad de analizar e interpretar, no tengan miedo, no se cohiban, traten, sean osados con ustedes mismos y, bueno, tengan participación, arriésguense, tomen la iniciativa de siempre que tengan la posibilidad de tener contacto con uno de estos estudios, pues analizarlo, interpretarlo. ¿Ok? Para que eso, pues, les beneficie a ustedes al momento de su rotación hospitalaria, posteriormente su ejercicio, porque créanme que muchas deficiencias actualmente corren a expensas de